El banco no quiere que sepas esto, y no es una exageración. Hay frases que escuchas todo el tiempo sobre tu tarjeta de crédito, frases que probablemente te ha dicho el mismo ejecutivo que te la vendió, que están diseñadas para que gastes más y te preocupes menos. Cuando en realidad debería ser exactamente al revés. En este video te voy a mostrar 4 mentiras que probablemente has creído sobre tu tarjeta de crédito, de dónde vienen, por qué te las repiten tanto, y sobre todo, ¿qué es lo que realmente está pasando detrás de cada una para que puedas usar tu tarjeta a tu favor en lugar de que juegue en tu contra? Antes de entrar en las mentiras, quiero que entiendas algo simple pero que casi nadie te explica claramente: el banco no gana dinero porque tú tengas una tarjeta guardada en la cartera sin usar. El banco gana dinero cuando tú usas más tu tarjeta y, sobre todo, cuando pagas solo lo mínimo cada mes, porque ahí es exactamente donde empiezan a cobrarte intereses sobre el saldo que dejaste pendiente. Eso no lo convierte automáticamente en algo malvado, es un negocio como cualquier otro, y tiene todo el derecho de existir y de ser rentable. El problema no es que el banco quiera ganar dinero, el problema es que muchos de los mensajes que recibes, ya sea en publicidad, en el mostrador cuando abres la cuenta, o incluso en la letra pequeña que nadie lee, están pensados primero para beneficiar al banco y después, si acaso, para beneficiarte a ti. Y no es casualidad que estos mensajes funcionen tan bien, porque están construidos sobre algo muy humano, la necesidad de sentirnos tranquilos con nuestras decisiones financieras aunque en el fondo no las entendamos del todo. Nadie quiere sentirse culpable por usar su tarjeta, así que cuando el banco te ofrece una frase que te hace sentir bien, paga lo que puedas, disfruta ahora, paga después, es mucho más fácil aceptarla sin cuestionarla que ponerte a investigar exactamente cuánto te está costando esa comodidad en intereses reales. Esa es la razón por la que estas 4 mentiras se han repetido tanto tiempo sin que casi nadie las cuestione abiertamente, no porque sean imposibles de detectar, sino porque están diseñadas para sonar razonables e incluso amables. Vamos con la primera. Mentira número 1, paga solo el mínimo, así te alivianas. Esta frase suena a alivio, suena a que el banco está siendo comprensivo contigo, pero en realidad es probablemente el mensaje más costoso que existe en todo el mundo de las finanzas personales. Cuando pagas solo el mínimo, la mayor parte de ese pago no se está usando para reducir lo que realmente debes, se está usando para cubrir los intereses que se generaron ese mes, así que tu deuda apenas baja, mes tras mes. Mientras el banco sigue cobrándote sobre el saldo restante que sigue prácticamente intacto. Para que lo veas más claro, imagina que debes $1000 en tu tarjeta y el mínimo que te piden pagar es de $50. De esos 50, puede que 35 o 40 se vayan directo a intereses, y solo 10 o 15 realmente bajen tu deuda original. A ese ritmo, una deuda que en teoría podrías liquidar en unos pocos meses si pagaras de forma agresiva, puede convertirse en una carga que te acompañe durante años. Y al final terminas pagando mucho más dinero del que costó originalmente lo que compraste con esa tarjeta. ¿Qué hacer en su lugar? Siempre que puedas, paga más del mínimo, aunque sea un poco más cada mes, porque cada dólar extra que agregas va directo a reducir el capital de tu deuda, no solo a cubrir intereses. Y eso acelera dramáticamente el tiempo que te toma salir de esa deuda. Mentira número 2, tu límite de crédito es tu poder adquisitivo. Esta es especialmente peligrosa porque confunde dos cosas que son completamente distintas entre sí. Cuánto dinero te presta el banco no tiene absolutamente nada que ver con cuánto dinero realmente tienes disponible o puedes permitirte gastar de forma responsable. El límite de tu tarjeta lo calcula el banco pensando en su propio riesgo, en su propia probabilidad de que tú les pagues de vuelta con intereses. No está pensado considerando tu presupuesto mensual real, tus otros gastos, tus metas de ahorro o tu estabilidad laboral. Por eso puede que te den un límite mucho más alto de lo que tu situación financiera actual puede sostener sin problemas, y esto no significa que el banco confíe ciegamente en tu capacidad de pago. Simplemente significa que ellos calculan que, incluso si te cuesta pagar, van a poder cobrarte intereses el tiempo suficiente para que les siga siendo rentable prestarte esa cantidad. La realidad es que tratar tu límite de crédito como si fuera un salario extra, como si fuera dinero adicional que puedes gastar libremente porque el banco confía en ti, es una de las formas más rápidas y silenciosas de terminar endeudado sin siquiera darte cuenta de cómo llegaste ahí. ¿Qué hacer en su lugar? Decide tú mismo tu propio límite personal,
uno que esté basado en lo que realmente puedes pagar completo cada mes sin generar ni un solo dólar de interés. Ignorando por completo el número que te asignó el banco, que en la mayoría de los casos va a ser más alto de lo que necesitas o de lo que te conviene usar. Mentira número 3. Más tarjetas significa mejor historial crediticio. Es cierto, y esto hay que decirlo con honestidad, que tener acceso a crédito y usarlo de forma responsable sí ayuda a construir un buen historial crediticio con el tiempo. El problema es que abrir tarjeta tras tarjeta no es la forma correcta de lograr eso, y muchas veces el banco te ofrece una tarjeta nueva, con una oferta que parece increíble, no porque le convenga particularmente a ti, sino porque le conviene a ellos tenerte con más líneas de crédito abiertas, generando más oportunidades de que uses cada una de ellas y, eventualmente, de que pagues intereses en más de un lugar al mismo tiempo. Piensa además en algo que casi nunca se menciona: cada vez que solicitas una tarjeta nueva, el banco hace una consulta a tu historial crediticio, y esas consultas, si se acumulan en poco tiempo, también pueden afectar tu puntaje, así que ni siquiera el simple hecho de solicitar varias tarjetas seguidas es gratuito para tu historial, aunque no te aprueben todas. La realidad es que tener demasiadas tarjetas abiertas puede complicar seriamente tu manejo del dinero, porque se vuelve mucho más difícil llevar el control de cuánto debes en total y en qué fechas. Aumenta la tentación de gastar porque tienes más crédito disponible repartido en distintos plásticos, y si no las manejas con muchísimo cuidado, puede incluso perjudicar tu historial en lugar de mejorarlo. Especialmente si terminas usando un porcentaje alto de tu crédito disponible en varias tarjetas a la vez. ¿Qué hacer en su lugar? Lo que realmente construye un buen historial crediticio de forma sólida es usar el crédito que ya tienes de forma responsable y constante a lo largo del tiempo, pagando a tiempo y manteniendo un uso bajo en relación a tu límite, no acumular más tarjetas de las que puedes manejar con total claridad y control. Mentira número 4. Las recompensas y millas hacen que valga la pena gastar más. Los programas de puntos, cashback y millas están diseñados con un objetivo muy claro desde el punto de vista del banco, que es lograr que gastes más de lo que gastarías normalmente, motivado por la idea de conseguir una recompensa que, en la mayoría de los casos, vale mucho menos en dinero real que el interés que terminas pagando si no liquidas tu tarjeta completa cada mes. Es un cálculo psicológico muy efectivo, porque las recompensas se sienten como si estuvieras ganando algo gratis, cuando en realidad, si no pagas tu saldo completo, ese pequeño porcentaje de recompensa queda completamente opacado por el interés que estás generando sobre el resto de tu deuda. La realidad es que las recompensas y millas solo tienen sentido genuino si de todas formas ibas a gastar ese dinero en algo que ya tenías planeado. Y además pagas tu tarjeta completa cada mes sin generar ni un centavo de interés, de lo contrario, estás literalmente pagando de más solo para tener la sensación de que ganaste algo con tu tarjeta. ¿Qué hacer en su lugar? Usa las recompensas como un bono adicional sobre gastos que ya tenías decididos de antemano. Nunca como una razón o justificación para gastar más de lo que en realidad necesitas o habías planeado gastar ese mes. Y ahora que ya conoces las 4 mentiras principales, quiero darte una quinta, un poco más sutil, que casi nunca se menciona en estos videos: cerrar una tarjeta antigua es siempre buena idea si ya no la usas. Suena lógico: si no usas una tarjeta, ¿para qué mantenerla abierta? Menos tentación, menos riesgo, pero la realidad es más complicada que eso. Una parte importante de tu historial crediticio depende de cuánto tiempo llevas usando crédito en general, y las tarjetas más antiguas que tienes suelen ser las que más aportan a esa antigüedad promedio. Cuando cierras una tarjeta vieja, sobre todo si es de las primeras que abriste, puedes reducir tu historial promedio y también reducir tu crédito total disponible, lo cual puede afectar negativamente el porcentaje de uso de tu crédito incluso si no cambiaste tus hábitos de gasto en absoluto. ¿Qué hacer en su lugar? Si una tarjeta antigua no te cobra anualidad o el costo es mínimo, generalmente conviene mantenerla abierta, aunque la uses muy poco, simplemente para conservar esa antigüedad e historial. Siempre y cuando no te genere la tentación de usarla de forma irresponsable. Así que para resumir todo esto de forma simple y directa, no pagues solo el mínimo si tienes la posibilidad de pagar más, no confundas jamás tu límite de crédito con tu poder adquisitivo real. No acumules tarjetas pensando que eso mejora automáticamente tu historial crediticio, no dejes que las recompensas o millas te empujen a gastar más de lo necesario. Y piénsalo 2 veces antes de cerrar una tarjeta antigua solo porque ya casi no la usas.
Ninguna de estas mentiras te la dicen necesariamente con mala intención directa hacia ti como persona, muchas veces son simplemente el resultado natural de un sistema diseñado para maximizar las ganancias del banco. Pero conocer la realidad que hay detrás de cada una te da el poder de tomar decisiones informadas y usar tu tarjeta de crédito completamente a tu favor, en lugar de que termine jugando en tu contra sin que lo notes. Te voy a contar algo que me pasó a mí específicamente con la segunda mentira, la del límite de crédito. Cuando me dieron mi primera tarjeta, el banco me asignó un límite bastante alto, mucho más alto de lo que en realidad podía pagar completo cada mes considerando mi sueldo de ese momento. Al principio, sin siquiera pensarlo conscientemente, interpreté ese número como si significara que tenía más capacidad económica de la que en verdad tenía. Y empecé a usar la tarjeta casi como si ese límite fuera dinero disponible mío, dinero que ya era parte de mi presupuesto normal. Pasaron algunos meses y me di cuenta de que estaba pagando solo el mínimo sin realmente proponérmelo, cayendo exactamente en la primera mentira sin siquiera notar cómo había llegado ahí. Fue en ese momento cuando entendí, de forma bastante incómoda la verdad, que el número que aparece como límite de crédito no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo realmente podía sostener cada mes sin generar deuda innecesaria. Desde entonces, empecé a fijar mi propio límite personal, uno considerablemente más bajo que el que me había asignado el banco, basado únicamente en lo que mi presupuesto real me permitía pagar por completo sin generar ni un solo dólar de interés. Y ese cambio de mentalidad fue lo que realmente me ayudó a tomar el control de mi tarjeta de crédito en lugar de que la tarjeta tomara el control de mí. Ahora te toca a ti, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 4 mentiras creías que era completamente verdad antes de ver este video, o quizás la quinta te tomó por sorpresa? Me encantaría leer tu experiencia, sobre todo si alguna de ellas te ha pasado de forma parecida a como me pasó a mí. Si este video te ayudó a ver con más claridad cómo usar mejor tu tarjeta de crédito, dale like, es la forma más fácil y rápida de decirme que este contenido realmente te sirvió. Y compártelo con alguien que también necesite escuchar esto, quizás alguien que apenas está empezando a usar su primera tarjeta y todavía no conoce ninguna de estas mentiras. Y si todavía no estás suscrito a este canal, únete a esta comunidad y activa la campanita para no perderte los próximos videos sobre cómo manejar mejor tu dinero y tomar decisiones financieras más informadas. Nos vemos en el siguiente.